Hola a todos, bienvenidos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la agroconferencia número 19. Me presento, mi nombre es Nicolás Carbonell, yo soy el director de AgroGlobal, institución que en conjunto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias estamos desarrollando este ciclo de charlas. Para el día de hoy, la conferencia va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Mauricio Gropo. Mauricio es el director del programa genético La Sultana de Córdoba y asesor genético en rodeos de producción de carne en distintos países de Latinoamérica. Además de Mauricio, vamos a contar con la presencia de Guadalupe Roldán. Ella es ingeniera agrónoma, docente de la Cátedra de Mejoramiento Animal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y su rol en esta charla va a ser la de moderación. En la herramienta cuentan con un espacio de chat en donde van a poder escribir todas sus consultas a lo largo de la charla, y al final Guadalupe las va a leer y Mauricio las va a responder en orden en el cual lo vayan haciendo. Así que espero que disfruten la charla y cualquier cosa estamos a su disposición. Te dejo, Guada, para que puedas arrancar. Habilitate el micrófono cuando puedas, Guada. Ahí está, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia que un poco nos presenta el desafío de cómo elegir la genética adecuada para nuestros rodeos en producción de carne, tarea que no es para nada fácil, con muchas cuestiones, muchos temas para tener en cuenta, y más que nada teniendo en cuenta que el mejoramiento en los últimos años, el mejoramiento animal tomó un rol muy importante en nuestros rodeos. Creo que de eso no nos queda duda, pero así como una herramienta que nos permite ser eficientes en los sistemas y lograr buenas rentabilidades, lograr mejorar y avanzar desde el punto de vista genético, es una herramienta que tenemos que saber cómo utilizarla. Y bueno, y un poco de la mano de acá de Mauricio, un experto en el tema, me parece que vamos a lograr entender cómo vamos a usar esta herramienta en los sistemas productivos, porque oferta de genética hay un montón, y también abordar un criterio para elegir el reproductor correcto para nuestros rodeos es todo un desafío para los productores, para los técnicos a campo y los futuros técnicos que van a trabajar en el sector. Así que los dejo en las manos de Mauricio, las mejores manos, para poder abordar este tema, y tal como dijo Nicolás, al finalizar la presentación de Mauricio yo le voy a estar transmitiendo todas sus preguntas, así que todas las dudas que tengan las van volcando en el chat. Mauricio, te doy la palabra. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, bárbaro. Muchas gracias por la presentación. Bueno, un gusto para mí compartir este momento, este espacio con todos los que nos están siguiendo virtualmente. La verdad que siempre que me toca hablar en estas instancias, lo hago con mucho gusto. Me toca más seguido estar en un corral que estar hablando en frente de gente y disertando, digamos. O sea, soy más de los corrales. Pero la idea de esta charla es brindarles un ordenamiento de lo que por lo menos yo considero que es importante a la hora de seleccionar. O sea, es como contarles cómo yo hago el trabajo, cómo lo hago cada día, y básicamente, como les decía, cómo lo ordeno en mi proceder, digamos, ¿no? Así que, si les parece, arrancamos. Yo divido a la selección genética en dos partes, en una subjetiva, que es el fenotipo, y en otra objetiva, que es la de los datos bien duros y crudos, que se pueden medir, que es la parte genética pura, digamos, ¿no?
cada uno con sus cosas. El fenotipo, ahora lo vamos a ver a cada uno, con sus 3 partes que pongo ahí: funcionalidad, conformación carnicera y característica propia del sexo y la raza. Y después, en la parte del genotipo, los DEPs, que son los datos objetivos, ¿no? La medición de nuestra progenie. Y bueno, en la parte registral, el PEDRI, podemos ver bien lo que son las líneas, las familias, el ADN. Hoy con el genoma hemos avanzado mucho en esto. Va a ser una herramienta que nos va a facilitar mucho la selección a futuro. Entonces, esa selección genómica que hoy voy a abordar así muy escuetamente el tema, porque es un tema que va mucho más allá de lo que yo les puedo contar. Todo cambia día a día, todo muy nuevo. Entonces, pero ya estamos en el proceso de obtener DEPs enriquecidos en distintas razas de producción de carne en Argentina y en otro lado del mundo. Así que de eso vamos a tratar. Para ir arrancando, algunos aspectos importantes para tener en cuenta. Como número 1, el objetivo productivo bien claro. Esto tenemos que saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer con nuestro, en este caso con nuestro rodeo, a la hora de seleccionar, sea un rodeo que va a ir que produce genética, o sea un rodeo que produce directamente un animal que va a la producción de carne, que es en lo que este negocio termina, digamos, ¿no? Poner prioridades en los caracteres a seleccionar, elegir de uno o a lo sumo 2 a la vez. No podemos ir por todo de una, digamos. O sea, no podemos avanzar sobre varios caracteres, porque normalmente podemos llegar a tener errores en nuestros resultados, digamos, ¿no? Si vamos de golpe en distintos caracteres. Las correlaciones entre los caracteres estas son muy importantes. Por ejemplo, ¿no? Que el peso final correlaciona positivamente con el peso al nacer. Entonces, si subimos peso al final, vamos a estar también arrastrando el peso al nacer, por decir un ejemplo. Entonces, las correlaciones entre ellos son importantes. Algunos correlacionan positivamente y otros negativamente. Y la heredabilidad de los caracteres también tenemos que tener en cuenta. Tenemos de baja heredabilidad, como la fertilidad; tenemos de media, como los de crecimiento; y tenemos caracteres de alta heredabilidad, como los de calidad de carne, por ejemplo. Para ir a la descripción que le hacía antes, vamos a arrancar por el fenotipo, y nos vamos a basar en esos 3 grandes aspectos, digamos. También, si se quiere, yo personalmente le pongo en ese orden en los cuales los puse ahí: funcionalidad, conformación carnicera y característica propia de sexo y raza. Es el orden, digamos, también el orden de mérito que yo les doy, más allá de que uno tiene que mirar todo a la vez, ¿no? Pero creo que es muy importante ese ordenamiento. Cuando vamos a funcionalidad, el número 1 y más importante es la fertilidad. La fertilidad es mucho más importante, 2 veces más importante que el crecimiento, 10 veces más importante que calidad de carnes. Si no tenemos fertilidad, es complicado seleccionar. Entonces, si tenemos más población, si tenemos más individuos, tenemos mayor poder de selección. Es de muy baja heredabilidad este carácter, muy afectado por el ambiente, fundamentalmente. Ambiente es todo: nutrición, fundamentalmente, y después también tenemos manejo sanitario, un montón de aspectos que van a ir influenciando sobre nuestra fertilidad en un rodeo, bien influenciado por el ambiente. Es un carácter de autoselección, también eso es importante. O sea, los individuos fértiles son los que nos van dejando descendencia, así que eso es interesante a tenerlo en cuenta. Y bueno, cuando ya vemos hembras y machos, ya veremos un poquito más adelante cuando vemos las características diferentes entre hembras y machos, pero vamos a tener en cuenta siempre la descendencia de esas hembras más fértiles. Y bueno, los machos vamos a apuntar en algunas cuestiones, como la circunferencia total, que
está muy relacionada con la fertilidad y también, por ejemplo, podemos tener algunas cuestiones como el prepucio que indirectamente nos pueden llegar a afectar la fertilidad en un rodeo. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. La corrección estructural también es clave en la funcionalidad. Vamos a evaluar, hacer esa evaluación visual de los aplomos, tanto de pata como en manos. Entonces vamos a hacer un análisis desde atrás y de perfil, tanto y de frente también, y de perfil para ver manos. El aplomo es esa línea imaginaria que nosotros tenemos que evaluar y básicamente evaluar su ángulo, ¿no? O sea, esos ángulos que tienen estas líneas imaginarias cuando miramos de atrás y de frente, que tiene que ser esa línea tiene que ser lo más derecha posible, sin desviaciones, y cuando los miramos de perfil también con ángulos correctos. Acá hay un tema importante: los aplomos traseros son más importantes y más determinantes que los delanteros, fundamentalmente cuando evaluamos machos, sabemos que el macho en la cópula sus aplomos traseros son muy importantes. Vamos a evaluar también las líneas de lomo. Es un tema importantísimo. Generalmente problemas de lomo básicamente son problemas de columna vertebral, y eso nos trae normalmente asociado problemas de aplomos, de patas, ¿no? Cuando tenemos algún problema de columna, normalmente repercuten en las extremidades. Vamos a mirar también en esa línea del lomo la encoladura, sean encoladuras altas, que por ahí está asociado con la fertilidad de las hembras. Sabemos que hembras con encoladuras altas se limpian, no se limpian tan rápido en el posparto, entonces van a demorar un poquito más para preñarse nuevamente, así que eso es importante, está bien asociado con fertilidad. Acá hay algunas fotos de animales con aplomos correctos, ¿no? Con buenos ángulos, tanto evaluándolos desde frente y de perfil y de atrás. Ahí pueden ver la corrección en esos ángulos de garrón. Y cuando vemos el aplomo que les comentaba, no sé si se puede ver ahí mi cursor, que se mueve en esas líneas bien rectas ahí, tanto de manos como de patas. Y cuando miramos de perfil vemos también un buen ángulo de brazuelo y también un buen ángulo de garrón. Otro de los puntos importantes dentro de funcionalidad es la habilidad materna, clave. Ahí vamos a evaluar, cuando miramos rodeo de madres, vamos a evaluar tamaño de pezones, disposición de pezones. Esto es importantísimo, es clave el tamaño de pezones, por ejemplo, es clave en las primeras horas del ternero recién nacido. Tenemos que tener en cuenta que un ternero que no calostra bien en la primera hora corre riesgo su vida, digamos, ¿no? Básicamente, o arranca mal, si es que supera esa etapa. Cuando tenemos la chance de trabajar a corral y tenemos estos casos, cuando nos aparecen estas vacas y detectamos problemas en su ure, con tamaño de pezones inadecuado, supónganse bien, o sea, con mayor tamaño, grandes, gruesos, donde sabemos que el ternero a lo mejor le costó agarrar ese pezón en las primeras horas tan importante. Yo siempre a campo, digamos, ¿no? En la práctica le pregunto a la gente si esa vaca está con el ternero vivo. Y si está con el ternero vivo, cuando me dicen que sí, lo más probable es que está gracias a que ese personal se dedicó, no sé, una semana o 5 días, mañana y tarde, haciéndole mamar a esa vaca, y siempre hago hincapié en que no tenemos que darnos el lujo de perder ese tiempo. Digamos, el ternero tiene que mamar solo apenas nace, y el operario tiene que estar para otras cosas, en un nivel digamos, práctico de campo.
Entonces, y si no, si el ternero no está y se murió, y si esa vaca no la sacamos del rodeo, esa vaca se nos va a volver a preñar, primero que todas, porque está sin cría, y el otro año nos va a volver a pasar lo mismo. Entonces, por ahí esa vaca hay veces que hay hasta digamos, no, el resultado de ella es cero, no es si produce más o menos el destete, o sea, el resultado es cero, no tuvo un ternero, se le murió un ternero, entonces no presentó un ternero, entonces esa vaca se tiene que eliminar del rodeo previo al servicio, porque si no es peor que la que queda vacía. La que queda vacía, yo siempre digo, la sacamos en el tacto. Esta vaca nos sigue preñando y a lo mejor el próximo año tenemos de nuevo el problema. También vamos a evaluar producción de leche, está asociado al crecimiento, al peso del destete de ese ternero, o sea, eso también es clave para nuestro negocio. Otro de los puntos importantes dentro de funcionalidad es el tamaño metabólico y la capacidad corporal, no solamente el tamaño como lo medimos normalmente con la tablita de frame score, sino todo lo que es lo que ese animal lleva y hace que tenga un determinado requerimiento, ¿no? O sea, el tamaño metabólico involucra más allá del tamaño de solamente la altura. Entonces ahí vamos a evaluar el arco costal, la capacidad ruminal. Sabemos todo que esta es determinante de la ingesta. Mientras más capacidad ruminal tenemos, más capacidad de ingesta y vamos a tener más energía disponible para cumplir con la función del animal que le toque realizar. Esto es clave, creo, en nuestros sistemas pastoriles. La capacidad ruminal es fundamental. Entonces ahí vamos a diferenciar entre biotipos bien profundo costillo o animales un poco más levantados, más tubulares. El peso también nos da una idea de masa corporal, está muy asociado al consumo. Entonces podemos tener a lo mejor un tipo, no sé, de vaca del mismo tipo, digamos, o sea, una vaca bien de buena capacidad corporal, bien de buena costilla, bien femenina hacia su frente, digamos, o sea, como tiene que ser la vaca que produce, pero a lo mejor el tamaño metabólico difiere entre una y otra. Entonces, en esto siempre me gusta poner un ejemplo, que si yo agarro una misma latitud acá en nuestro país, por ejemplo en Argentina, en la región templada de Argentina, a la misma latitud tengo el norte de la provincia de Buenos Aires, pasturas base de alfalfa, digamos, campos de mucho potencial, unos rendimientos en los pastoreos espectaculares, y a la misma altura, más al oeste, tengo, o sea, el sur de San Luis, por ejemplo. Campos donde el potencial es más bajo. Pasamos a lo mejor del norte de Buenos Aires, una vaca y media o 2 vacas por hectárea, depende de los manejos, a 5 hectáreas o 6 hectáreas por vaca. Y seguramente que ahí el tamaño metabólico de una vaca y otra va a ser distinto. Por más que sea el mismo tipo de animal, vamos a buscar las mismas cosas, pero capaz que y ahí el peso medio de esa vaca capaz que va a variar mucho. A lo mejor un 20%, que es un 25%, seguramente. Bueno, después también tenemos el tamaño puro, que como les decía, el frame, que eso también nos da es una ayuda, pero nos marca tamaño solamente en altura y no en el biotipo, que es por ahí más importante, y ver todo el animal en su conjunto para hacer la evaluación del tamaño metabólico. Y otro de los puntos dentro de funcionalidad es la adaptación al medio. Es clave, que son, por ejemplo, el pelo corto, pelo largo, o animales, eso puede ser el pelo corto, pelo largo, digo, por ahí en algunas razas más sintéticas que se van más a trabajar del subtrópico, del trópico, también en las típicas británicas de clima templado. Vamos a evaluar eso con el peleche, o sea, que pelechen temprano para que cuando llegan las épocas donde aumente el calor ya el animal ya tira el pelo. O sea, son cuestiones de adaptación que son importantes. La piel, los pliegues, para disipación de calor en las índicas, o sea, bien cuestiones puras de adaptación. Cuando vamos a evaluar conformación carnicera, recordemos lo que es
una media res, ¿no? O una res, digamos, colgada en un gancho, y básicamente ahí tenemos 3 tejidos: el hueso, el músculo y la grasa. Entonces vamos a hacer la evaluación individual de cada uno. El hueso es un tejido que no varía tanto de un animal a otro, no es tan importante, no hay mucha diferencia entre un animal que tenga mucho más hueso que otro. Sí, yo hago mucho hincapié siempre en la corrección estructural más que en el perímetro del hueso, digamos, de un animal. Por ahí, desde el punto de vista comercial, en la parte de venta de reproductores, y eso sí es importante, ahí sí pero animales con hueso excesivo, yo por ahí no creo que sea lo ideal, porque cuando vamos a ver realmente lo que marca en el negocio es el músculo, que después se transforma en carne, y bueno, y también los niveles de grasa, que por ahí pueden ser lo que cambian un poquito el número en este negocio. Cuando vamos a evaluar músculo, este sí es un tejido que varía mucho, y acá tenemos animales que pueden variar de 40 a 70% en la composición de músculo del animal. Acá tenemos mucho de genética y también una parte nutricional, es obvio, porque un animal que está mal nutrido nunca va a desarrollar el músculo que pueda llegar a tener genéticamente, digamos, no se va a expresar. Un animal que tiene mala nutrición nunca va a expresar. Pero después vamos a tener una diferencia en la genética, sin duda bien marcada acá, y es un punto donde trabajamos, digamos, ¿no? Vamos a ver lugares importantes a donde apreciar la musculatura. Cuando nosotros nos toca mirar un animal, vamos a mirar el brazuelo. Ahora lo vamos a ver en una foto. Vamos a evaluar la separación de miembros, muy importante. Cuando tenemos miembros más separados, tenemos más musculatura. Eso es así. El ancho de la culata, que debe ser parejo desde arriba hasta abajo. El ancho y largo del cuarto trasero y lomo, ahí donde están los cortes de mayor valor, es donde está digamos, ahí vamos a ver el rendimiento de la res, el rendimiento en cortes también, no solamente el rendimiento de la red de gancho, sino también en cortes. Y si vemos ahí en el animal, si lo evaluamos de perfil o de atrás, vamos a ver que lo que yo hablaba recién, el brazuelo, que es esta parte del miembro delantero, vamos a ver que ahí hay deposición solamente de músculo, ahí no hay grasa. Entonces nosotros lo que veamos ahí va a ser músculo. Después también vamos a ver todo el cuarto trasero, como le decía, los largos, que vaya hasta abajo, el largo del cuadril, el largo de todo el lomo. Estos, digamos, son como decía recién, ahí donde tenemos los cortes de más valor. Lo miramos de atrás también, el ancho del cuarto, que el cuarto descienda hasta abajo, hasta la altura del garrón. Y lo que hablaba antes de la separación de miembros, que es un dato muy importante, cuando nosotros evaluamos corrección estructural y vemos a lo mejor animales que son un poquito más cerrados en los garrones, no solo estamos teniendo un defecto de aplomo, sino también estamos teniendo menos capacidad de producir carne de ese animal. O sea, porque si nosotros hacemos el análisis desde atrás, cuando evaluamos, no sé, imagínense el esqueleto de este animal, tenemos las patas que están colgadas del hueso de la cadera, ¿no? Y después, hacia abajo, no tenemos nada más, ninguna estructura ósea que separe a esas patas. Solamente es el músculo, la entrepierna. Entonces, por
por eso es tan importante la separación de miembros a la hora de hacer la evaluación visual de la capacidad de producir carne de un animal. Para ponerlo como ejemplo, si hacemos una comparación entre razas, por ejemplo, si comparamos, no sé, una raza lechera, una británica y una continental que poseen doble músculo, imagínense esas situaciones y miremosla cómo son las separaciones de miembros de cada una de las razas y van a ver que hay diferencia, y a medida que tenemos más separación de miembros, tenemos más capacidad de producir carne. Tenemos en este caso las mediciones ecográficas que nos sirven. El área de ojo de bife, hay una correlación muy alta entre área de ojo de bife y la musculatura general de un animal. Un punto también a tener en cuenta, importante de musculatura, es la musculatura del cuarto delantero. Cuando tenemos exceso en el cuarto delantero, por ahí, o sea, en las paletas básicamente, podemos llegar a asociarlo esto con alguna distancia en el parto. Es importante evaluarlo, fundamentalmente cuando miramos machos. Y bueno, tenemos diferencias entre el macho y la hembra, bien marcadas, que eso lo vamos a ver cuando veamos ahora macho y hembra, la diferencia entre macho y hembra. Acá puse algunas imágenes, por ejemplo, esto es un bife, esta es el área que se mide, esa área de ojo de bife. Las mediciones ecográficas vinieron a ser claves para la selección por calidad de res. Y bueno, y acá tenemos, puse estas que son bien exageradas en marmoleo, porque por ejemplo, esta grasa intramuscular, el marmoleo típico, esta sería la grasa dorsal, que también se mide, pero la puse como para que se vea la grasa intramuscular, que esa grasa tiene un componente genético muy alto, y es algo que nos muy indicativo de calidad de res, calidad de carne. Así que por ahí viene la mano con el tema músculo. Cuando vamos a la grasa, también es un tejido que varía, también varía por genética y también varía por manejo y nutrición mucho. Vamos a mirar grasa digamos, a nuestra vista en esos sectores ahí que les puse. Ahora vamos a ver un ejemplo. Polizones, pecho, lomo y verija. Vamos a tratar de detectar biotipos con facilidad de engrasamiento o biotipos magros. Esto es clave también para las condiciones pastoriles que tenemos en nuestros rodeos, muy importante. También tenemos la herramienta de medición ecográfica, entonces ahí vamos a medir, como les decía, espesor de grasa dorsal, espesor de grasa de cadera, el porcentaje de grasa intramuscular, y a lo que les decía recién, el pecho. Ahí vamos a ver, cuando vemos un pecho así como este, por ejemplo, que está bien suelto, con pliegue, acá no hay una deposición excesiva de grasa. También la verija, que nosotros llamamos este pliegue de la piel acá donde termina la pierna y vamos hacia el costillar. Ese pliegue de piel lo tenemos cuando un animal no tiene casi grasa, está bien fino, y cuando tenemos deposición de grasa ahí es bien grueso y turgente. En el lomo también, cuando tenemos animales con mucha engrasamiento, vamos a ver algunas deposiciones de grasa en el lomo, y también vamos a encontrar acá en los polizones, que son estos cúmulos de grasa que se juntan a cada lado de la cola, que en este caso este toro tampoco no lo está mostrando, ¿no? Pero digamos, cuando tenemos animales muy engrasados se ven los depósitos de grasa ahí en lo que nosotros llamamos polizones. Y bueno, cuando vamos a características propias del sexo y de la raza, vamos a ver en las diferencias típicas entre macho y hembra. El macho con una musculatura mucho más desarrollada, más redondeada, con mucho más relieve, ese relieve muscular bien marcado del macho, debido a la presencia de testosterona. La hembra siempre más suave. Hay mucha diferencia, generalmente tenemos
buenas diferencias acá, puse la foto en los frentes, es donde más difieren el macho y la hembra, ¿no? La hembra siempre es más suave, queremos que tenga mucho más feminidad ahí en el frente, y los machos con mucho más paleta y cogote, ¿no? Cuando nos vamos a la parte trasera, el macho también se le ve mucho más redondeado su cuarto que la hembra. En la hembra siempre vamos a ser un poquito más permisivos, fundamentalmente cuando miramos de atrás. No necesariamente tenemos que tener ese redondeo que tiene el macho. Y lo que sí vamos a evaluar ahí, que es muy importante en las hembras, es el ancho en sus caderas, que eso es clave para, digamos, ahí está el canal de parto. Sabemos que en el hueso de la cadera, el coxal, es por donde es, digamos, sale el ternero a la hora del parto, entonces eso es clave. A hembra cerrada de cadera no nos van a estar cumpliendo buena función, ¿no? Así que acá te asociado un poquito también con funcionalidad. Y bueno, después de características de la raza van a depender de cada una. Vamos a tener características deseables como, no sé, va a haber evaluaciones de cabeza, de color, no sé, por ejemplo, en la variedad colorada o en raza que tenemos, no sé, como la Hereford, la Braford, por ejemplo, que tenemos dos colores ahí, si, digamos, como el colorado, como el blanco, hasta donde llega el blanco, si tiene que tener pigmentación en el ojo, si no, digamos, hay un montón de cuestiones típicas de la raza que van a ser algunas deseables y otras no deseables, como la presencia de manchas, de espejuelos, cuernos, o sea, digamos, hay distintas cuestiones que van más allá puntual de cada raza. Hasta acá es el resumen de la parte subjetiva, si quieren, ¿no? Del fenotipo. Cuando vamos a la parte objetiva de la selección, ¿no? A lo que nosotros vamos generando dentro de una raza con nuestras mediciones, digamos, ¿no? O sea, midiendo la producción, ¿no? La progenie de los toros que usamos y todo eso. Los DEPs, sin duda, son una de las herramientas más importantes que tenemos. O sea, DEPs son los diferenciales esperados de progenie. O sea, que yo voy a esperar de un determinado padre. Esto se basan en la medición de datos de las crías de esos padres, digamos. O sea, cada criador, cada año, manda los datos de su parición, desde peso digamos, acá vamos a empezar a ver algunos de los más importantes y a qué está asociado. Me gusta a mí siempre decir, bueno, ¿para qué mido longitud de gestación? Y porque está muy asociado con facilidad de parto, por ejemplo. O sea, sabemos que gestaciones más largas, normalmente a lo mejor el ternero crece más y vamos a tener a lo mejor menos facilidad de parto que en gestaciones cortas. Vamos a mirar el peso al nacer, porque también está asociado con la facilidad de parto. El peso del destete, porque está totalmente asociado con la producción de carne, al igual que el peso final. La actitud materna. Hoy veíamos la funcionalidad y la producción de carne, sea, digamos, cuando evaluamos la producción de leche. Sabemos que si tenemos más producción de leche, tenemos terneros más pesados. Hasta, digamos, este es muy importante, porque hasta dónde llegamos, o sea, hasta dónde hago en una raza de carne que la vaca sea muy lechera, y que no, a lo mejor si me voy con un biotipo muy lechero, se me va a complicar a lo mejor la parte de la producción de carne, y también se me puede llegar hasta complicar a lo mejor la fertilidad, la preñez, porque está destinando mucho más energía a producir leche que a preñarse. Entonces, todas son cuestiones que vamos viendo a la hora de seleccionar. La circunferencia escrotal, que está muy relacionada con fertilidad, altura, tamaño y peso de vaca adulta. Hoy cuando hablamos del tamaño metabólico, eso es, también creo que está bien asociado a funcionalidad. Calidad de carne, ahí vamos a hacer mediciones como el área de ojo de bife y el espesor de grasa, muy importante en rendimiento. El rendimiento de la res nos va a servir para medir calidad de carne o producción de carne.
cantidad y calidad de carne sería ahí. Y después también los cortes minoristas, por ejemplo, que esto ya sería el rendimiento en cortes. Eso es un tema bien importante cuando medimos ya producción de carne, ya digamos, más allá del tranqueras afuera, digamos, cuando ya nos vamos al frigorífico. Una cosa es el rendimiento de la res en el gancho y otra cosa es el rendimiento de los cortes. Son unos conceptos que hay que tenerlos bien claros, porque esto se los cuento como experiencia personal. En unos años atrás, en la empresa familiar a la que pertenezco, cuando todavía estaba la empresa que había formado mi abuelo, que se cedió hace unos años, nos dividimos, pero teníamos venta de carne en supermercados. Y a esto lo hacíamos a menudo con las distintas tropas que faenábamos, y era muy importante ver cómo, le voy a poner ejemplo en números, un novillo de muy buena calidad, a lo mejor el rendimiento de la res en el gancho era de 59%, 58,5%, 59,5%, 60%, teníamos cuando eran muy buenos. Y un animal de rendimiento, de un animal de buena calidad, no muy bueno, no excepcional, capaz que el rendimiento era 56%, 57, 56,5%, o sea, había 3 puntos de diferencia entre un animal muy bueno a uno bueno. 4 puntos de diferencia como máximo. Cuando uno lo ve, no le parece tanto en kilos de peso la media res sobre lo que pesaba el animal en vivo. Cuando nos íbamos al rendimiento de los cortes, que eso se hace, digamos, exactamente llevando al valor de dinero que vale cada corte, y ahí evaluamos el rendimiento en dinero, en plata. Ahí la diferencia pasaban a veces a ser esos 3, 4 puntos en peso, pasaban a ser, en peso de res, digamos, pasaban a ser en dinero del 15 al 20%. Del 10, 12, 15% o 20% hemos llegado a tener los más extremos. Entonces, eso sí es una diferencia grande y hay que tenerla en cuenta, y para eso se mide este EDEP de cortes minoristas. ¿Cómo evaluamos un dato DEP? Muy importante a la hora de cuando nos toca seleccionar, no solo en un rodeo, porque nos vamos a dejar hembras, o vamos a elegir un padre, o vamos a elegir en un catálogo de reproductores un toro para usar su semen congelado. Entonces, vamos a mirar el dato puro, el DEP puro. Básicamente, siempre comparamos dos datos. Eso es importantísimo a la hora de... O vamos a comparar entre dos toros, que si me dice que tengo un peso al nacer de menos 0,25 a más 1,25, por ejemplo, los datos de dos toros, quiere decir que hay 1,5 kg de diferencia entre uno y otro. Básicamente eso es lo que nos está diciendo. También podemos comparar, ahora vamos a ver un poquito más adelante, entre un toro puntual y el promedio de la raza. Eso también es algo que lo hacemos a menudo. Cada dato tiene un valor de confiabilidad que va entre 0 y 1, y mientras más se acerca a 1, más confiable es el dato. Y ese dato de confiabilidad aumenta a medida que aumenta la cría evaluada de cada reproductor, sea macho o sea hembra. Y lo que le decía recién, la tabla de percentiles o el ranking donde está ese dato en el promedio de la raza. Entonces, yo a lo mejor miro que el menos 0,25 me dice que está en el 5% superior de la raza, y este ya está en el 50%, está en el promedio de la raza a lo mejor. Entonces yo sé que si estoy con el menos 0,25, estoy en el 5% de los animales, digamos, con menos peso al nacer de la raza, bueno, lo más probable es que va a ser a lo mejor un reproductor que lo voy a poder usar en una vaquillona, y este ya no va a ser tan aconsejado porque ya está en el promedio, por ejemplo. Y así lo hacemos con los datos que vayamos mirando. Entonces ahí vamos a ver el tema de la tabla de percentiles. Entonces ahí comparamos cómo está el dato con la evaluación
de la población, digamos, dentro de la población de la raza, ¿no? Ese dato es clave mirarlo. Y en cuarto lugar tenemos el cambio posible. Que esto básicamente, el cambio posible es un dato que indica cuánto puede variar ese dato y que básicamente depende de la confiabilidad. O sea, si es un dato que tiene una confiabilidad ya muy alta, que está muy cerca de 1, y lo más probable es que varíe muy poco. Cuando son animales nuevos, que recién digamos, son las primeras evaluaciones, son sus primeras crías, ahí vamos a tener más variación. En esto ya vamos a ver un poquito más adelante que nos va a dar una mano, y nos está dando ya una mano muy, muy importante, la genómica. Otro de los puntos para tener en cuenta que están buenos y ver son las tendencias genéticas. Básicamente esto es ver, digamos, en los distintos años, en una sucesión de años, cómo va o la raza, o nuestro rodeo, o un grupo de rodeos, o sea, depende de los datos que nosotros estemos evaluando, digamos, ¿no? Entonces podemos hacer comparaciones de cómo vamos año a año. Y bueno, tenemos, no sé, todos los años y el promedio que tuvo peso al nacer, el promedio de destete, el promedio de techo materna. Y ahí podemos hacer gráficos de este tipo. Entonces vemos que el de arriba de todo, que es peso final, bueno, arrancó como en 16, está cerca de 20, entonces vamos creciendo en peso final. Mantuvimos más o menos destete, mantuvimos peso al nacer, que está acá abajo. Básicamente eso está bueno al hacer este tipo de evaluaciones y verlos cómo vamos yendo en el tiempo. Eso se llaman tendencias genéticas. Cuando vemos el PEDRI en sí, cuando estamos seleccionando en animales, o sea, y estamos produciendo genética ya, porque normalmente cuando nos toca seleccionar en rodeos de producción, en rodeos comerciales, en rodeos generales, normalmente no tenemos estos datos. Podemos llegar a tener, asumo, que sabemos que son las hijas de tal toro porque eran las de inseminación, pero después normalmente manejamos rodeos colectivos y no tenemos estos datos. Pero sí cuando seleccionamos animales para producir genética, para ser reproductores, ahí sí los tenemos estos datos, y es muy importante. Entonces tenemos posibilidad de ver líneas consistentes. Sabemos que es muy importante, digamos, cuando llegamos a este punto, interpretar bien un PEDRI planeado, o sea, poder ver un PEDRI y decir, por lo menos esperarme algo de ese animal. O sea, yo miro este PEDRI y sé que puede tener facilidad de parto, sé que va a tener mucho crecimiento, sé que, digamos, probablemente eso se dé al mirar el PEDRI. Es importante interpretar eso. Sabemos que hay líneas que nos pueden aportar una cosa u otra, eso también. Y bueno, y también lo que nos permite el PEDRI, nos permite, digamos, medir la consanguinidad. O sea, sin el PEDRI no lo podemos calcular. La consanguinidad es un tema importante que no debemos descuidar. No es, desde mi punto de vista, no es una mala palabra. Lo que logramos con la consanguinidad por ahí es fijar caracteres. Cuando tenemos rodeos consanguíneos, o sea que hay bien cerrados, nosotros logramos que sean rodeos bien, donde digamos, el resultado digamos, de ese rodeo se repite, ¿no? O sea, son rodeos que pueden, digamos, como nosotros estamos fijando caracteres, como decía antes, podemos hacer las cosas, si las estamos haciendo bien y estamos fijando buenos caracteres, van a salir buenísimas, y por ahí nos cerramos en algo que no es bueno, y vamos a estar en una complicación. Por eso es bueno el tema del cálculo de la consanguinidad. Ahí podemos hablar también de familias de madres. Digo familias de madres, creo que esto desde la transferencia para adelante se volvió importante.
así como con la inseminación, ya vamos a ver un poquito más adelante estos temas, pero la familia de madre, o sea, la madre es lo que nosotros tenemos en nuestro rodeo, es nuestra fábrica. Digamos, hoy con las técnicas que tenemos, es como que el macho lo podemos manejar de distintas formas y la que nos condiciona mucho la producción son nuestras vacas, por eso hablo de familia de madres. Y también podemos llegar a determinar parte de los cruzamientos según de qué familia materna vengan, no solo de qué padre vengan. Entrando a lo que es genómica, así quiero ser muy, como dije hoy, muy breve en esto y dar una idea de cómo nos puede ayudar la genómica. Sabemos que la lectura de genoma lleva poco tiempo. Básicamente lo que se descubrió en eso es que la secuencia de genes es distinta para cada individuo, excepto que seamos gemelos, producto de la partición de un embrión. Cada uno tenemos las pares de base de nuestro ADN, son distintas. Entonces, esa secuencia de base que se da gracias a la recombinación genética es un poco lo que cambió el esquema clásico. ¿Cuál era el esquema clásico? Que tenemos el 50% de cada padre, que está bien, es real, que teníamos el 25% de cada abuelo, el 2,5% de cada bisabuelo, y esto como que no es tan así ya, ¿no? Digamos, ese era un árbol genealógico clásico, y esto es un árbol genealógico genómico. Hoy sabemos que por la recombinación nosotros tenemos el 50% de cada padre, eso es inalterable, pero no ya tenemos el 25% de cada abuelo o el 2,5% de cada bisabuelo. Acá está representado como con colores, si lo pueden ver ahí, cada abuelo tiene, digamos, viene de 2 colores, que fueron los bisabuelos, y cómo puede el individuo tener ya de algunos de sus, que esos bisabuelos, por ejemplo, ya no tiene más nada del azul y no tiene nada del verde. Y por el lado materno sí tiene de los 4, pero no tiene ya en los porcentajes que normalmente lo decíamos que era, que nos creíamos que era. Entonces, eso ayudó mucho a ver esto. Muy importante, por ejemplo, en las razas sintéticas, que nosotros hacíamos los cruzamientos con el media sangre, el cuarta sangre, el 3/8, logramos un 3/8, digamos, todos esos quebrados de porcentaje de sangre, hoy con esto está visto que no tienen respaldo, digamos, si se quiere, ¿no? Nosotros podemos llegar a decir que con un media sangre y un cuarto sangre hacemos un 3/8, es cierto, digamos, en los papeles está y cuando miramos el árbol genealógico para atrás está perfecto, pero cuando vamos y hacemos después un análisis genético, a lo mejor no tenemos 37,5, 62,5 de una raza y de otra. Capaz que sea diferente, y eso hoy lo estamos viendo. Por ejemplo, puse el ejemplo con los quebrados porque sirve mucho a la hora de evaluar genéticamente las razas sintéticas. Entonces, ¿cómo funciona la genómica y digamos, ¿en qué nos ayuda esto y cómo lo hacemos? Tenemos que tener una población de referencia. La población de referencia básicamente es genotipar, o sea, hacer la secuencia de bases de cada animal, el genotipado de cada animal. En este caso tenemos que buscar individuos con alta confiabilidad, o sea, individuos que sean muy importantes en la raza, si quieres, o sea, cuando arrancamos a hacer genómica en las distintas razas, digamos. Entonces vamos a ir a buscar esos individuos que están siendo bien influyentes. Acá puse 1000 animales porque se habla que por lo menos tenés que tener unos 1000 animales con buena confiabilidad para que sea esa población de referencia. Entonces, cuando nosotros hagamos un genotipado de la nueva descendencia de animales nuevos, que pueden ser apenas nacen, ¿no? Cuando ya le podamos hacer un análisis de ADN,
porque le sacamos un bulbo piloso, por ejemplo, o una gotita de sangre, comparamos ese animal con la población de referencia y eso es lo que nos está ayudando a lograr DEPs enriquecidos. Básicamente, ahí después le voy a mostrar un cuadro. ¿En qué nos da una mano esto? Es que aumenta mucho la confiabilidad del dato. Digamos, con la genómica, los DEP enriquecidos son DEPs iguales que los que teníamos. Vamos a tener que seguir midiendo todo, digamos, peso de nacimiento, peso de destete, o sea, los datos los vamos a tener que seguir mandando, pero si tenemos el genotipado, nos aumenta la confiabilidad inicial de ese dato. Entonces eso hace que a lo mejor un ternero recién nacido puede tener una confiabilidad equivalente a un animal que antes tenía 10, 15 crías evaluadas. Entonces, un animal para tener 10, 15 crías evaluadas tiene que haberse desarrollado, usado, no sé, si supóngase que un toro haber preñado 15 o 20 hembras y evaluar esas 15 crías, 10, 15, 20 crías, eso te lleva desde que, si comparamos con el ternero recién nacido que sacamos el análisis, el pelo y lo genotipamos al otro sistema, adelantás 4 o 5 años. En eso es lo que nos está dando una buena mano la selección, la genómica, digamos. Fíjense, este dato es un dato que publicó la Asociación Americana de Angus, en este caso de Angus. Es para cada carácter, por ejemplo, facilidad de parto, o sea, el genotipado de un animal se equipara con un producto que tenga ya 24 crías evaluadas. Y así es para eso, para facilidad de parto. Para peso del nacer como si fuera 13, 19 para peso del destete. O sea, ese es un cuadrito que sirve para ver y magnificar esto, ¿no? Para ir terminando ya, puse esto, vamos a un caso práctico. ¿Qué sería un caso práctico? Que cuando te toca llegar a un rodeo, el que sea, y tenés que empezar un programa de mejoramiento genético y empezar a seleccionar para mejorar genéticamente ese rodeo. Entonces, la clave número 1 es que el apareamiento entre un macho y una hembra es el inicio, o sea, digamos, ahí arranca la cosa, digamos, ¿no? Digamos, cuando apareamos un macho con una hembra. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esos apareamientos? Tenemos distintas formas. Por ejemplo, el servicio natural o monta, la monta, esto, ¿cómo puede ser? Puede ser montas individuales, dirigidas, le puse dirigida el hecho de que o sea, detecto el celo en la hembra, llego a un corral, pongo el macho y hago el cruzamiento, sería bien dirigido, o sea, uso el macho con tal hembra, tal macho con tal hembra. O también puedo hacer un grupo de hembras que lo pongo con un solo macho, eso también es otra, o montas colectivas. Acá en montas colectivas vamos a tener un grupo más grande de hembras con un grupo de machos. Entonces, ahí también podemos trabajar, digamos, en la parte de selección y decir, bueno, si yo tengo normalmente en un rodeo tenemos una diferencia entre los individuos. Entonces yo puedo hacer grupos más o menos afines a determinadas características que yo busque, las que sea, por decirle, vamos al tamaño. Y bueno, voy a buscar la de menor tamaño y la de más tamaño. Por ejemplo, hacer 2 grupos. Y después voy a ver qué toro le doy a la de más tamaño o qué toro le doy a la de menos tamaño. O por ejemplo, le doy otro que puede llegar a ser también. Las hembras de más calidad y las de menos calidad. En la de más calidad a lo mejor voy a usar toros de la misma raza porque de ahí me quiero dejar la descendencia de hembras, quiero que sean de las vacas de mejor calidad. Y a la de menos calidad le pongo otra raza, una raza cruzante que voy a sacar un ternero pesado y todo eso va a faena. Por decir ejemplos de cómo podemos usar estas montas colectivas. O sea que en todos los casos siempre podemos
podemos estar trabajando en selección y viendo hacia dónde vamos. Otra de las herramientas que tenemos, sin duda, es la inseminación artificial. Esto habrá arrancado hace unos 50 años, en 1970, más o menos, que se empezó a inseminar, si se quiere, comercialmente en los rodeos, se empezó a usar la técnica. Y bueno, hoy sabemos que ha avanzado muchísimo con todos los programas de inseminación artificial a tiempo fijo. Eso es una herramienta, ni hablar, que llegó para quedarse y que nos está dando unos resultados importantísimos a la hora de seleccionar. Ahí, por ejemplo, tenemos con semen convencional, que es la típica, y hoy ya tenemos otra herramienta nueva, que es el semen sexado, que todavía por ahí en la producción de carne no tiene si se quiere, un uso como en la producción lechera, pero creo que a futuro, cuando baje, creo que hoy es por una cuestión de costo, el semen sexado obviamente, digamos, es más costoso hacerlo, y entonces es más costoso por dosis, es más caro, y hoy te lleva a lo mejor los números un poquito arriba, pero con el semen sexado vamos a poder también hacer distintas cosas para decir, vamos a usar por decirle algo, un macho sexado de hembra, o sea, vamos a usar un toro que queremos tener las hijas de ese toro, y a lo mejor uno sexado macho porque queremos tener los novillos de ese, porque carniceramente nos gusta más, por decir cosas, ¿no? O también, como les decía el ejemplo de recién, usar dos razas. En una parte del rodeo uso una raza cruzante y todo macho, porque así me salen novillos, y en las hembras uso, sexado de hembra uso con la raza para dejarme la reposición. O sea, digamos, es como que se nos abre un abanico de posibilidades en la inseminación con el sexado que va a ser importante. Y también, bueno, ni hablar de la transferencia embrionaria. Vuelvo un poquito de inseminación, algo que me quedó. Digamos, ¿qué logramos con la inseminación artificial? Básicamente es potenciar el uso de un macho. Eso hay que ser claro, digamos. Ahí nosotros estamos potenciando al macho, ¿no? Con la transferencia embrionaria, en cambio, lo que nosotros estamos haciendo es potenciar el uso de nuestras hembras, independientemente que también usemos semen de un reproductor macho para hacer el trabajo, pero nosotros ahí lo que estamos multiplicando diferencialmente es y estamos presionando, en esa presión de selección que estamos haciendo sobre nuestras mejores hembras, sobre nuestro top de hembras. O sea, acá normalmente esto se hace a niveles de producción de genética. Normalmente es así. Pero ya hoy estamos teniendo, diría que no todavía en Argentina, pero sí hay algunos programas que se ven ya en Brasil. Con Brasil digo porque es uno de los países, digamos, hoy, bueno, número uno tanto en cantidad como también hoy ya está el número uno en exportaciones de carne, pero en cantidad de cabezas, y ellos ya están con hay algunas empresas comerciales que están implementando programas de transferencias embrionarias masivas, ya a la altura, digamos, a niveles de producción comercial, y no solo para producir genética pura, digamos, ¿no? Pero sin duda que estas son la transferencia embrionaria, que arrancó un poco después de la inseminación. Diría que la transferencia en uso masiva arrancó por allá por los 90, hace como capaz que unos 20 años después que la inseminación, ya en los 80, pero en los 90 como que se empezó a ver más masivamente la técnica, fundamentalmente hablo de Argentina, y bueno, tenemos dos sistemas, el MOET, que es el clásico, el tradicional, donde nosotros hacemos el embrión in situ, digamos, en el útero de
la vaca donante y después se recupera ese embrión y se transfieren, sea fresco o congelado. Y el FIV, que es la fertilización in vitro, digamos, que ahí aspiramos el ovocito, pasamos, digamos, ese ovocito a óvulo en 24 horas y ahí se hace la fecundación, todo in vitro, ¿eh? Y a los 7 días también está el embrión listo para implantarse o en fresco o congelarse de la misma manera que el otro. Pero esto, si nosotros nos hacemos la idea esta de la monta, de la inseminación o la transferencia, nos lleva a cuáles son las formas de comercialización de la genética. Las formas de comercialización de la genética son 3 básicas. Son animal en pie, semen congelado y embriones congelados. Así que para que sirva, digamos, como ejemplo de así como nosotros trabajamos, es como está ofertada la genética normalmente. Y bueno, para ir terminando, algunas consideraciones finales. Para avanzar en el rodeo, el toro padre es clave, fundamental, porque si vamos a un rodeo comercial, el toro va a impactar sobre 25, 30, 35, 40, 50, depende cómo sea nuestra carga y según digamos, el ambiente donde estemos produciendo. Y ni hablar si realizamos inseminación, que podemos llegar a tener la utopía de decir, tengo todos los hijos de un mismo toro. O sea, hoy lo podemos hacer eso, con el resultado que sea, en preñez, pero podemos decir, yo he tenido que tener todos los hijos del toro X y los tengo. Pero la reposición de las hembras es muy importante, como lo anterior, o hay veces, yo digo, hay veces más, ¿no? Nosotros si seleccionamos hembras fértiles y longevas, son hembras que nos van a condicionar nuestra producción por varios años. O sea, esa hembra que te da ese ternero cada año, y si nosotros la seleccionamos por fertilidad, como arrancamos esta charla, que hablamos del punto número 1 de la fertilidad, y si una hembra que se preña y tiene una longevidad buena, la voy a tener por muchos años. La longevidad es algo que hay que tenerlo en cuenta, va en contra del progreso genético, porque si tenemos una misma hembra muchos años, no lo estoy cambiando, no lo estoy poniendo la generación nueva, que supuestamente que si trabajamos bien, la generación nueva tiene que ser más avanzada genéticamente que la vieja. Pero va en favor de la rentabilidad del rodeo, ¿no? O sea, va en favor de nuestro bolsillo, digamos. Es muy buena la longevidad en ese aspecto. Y bueno, hoy las técnicas con las que estamos trabajando, como la inseminación y la transferencia, yo me animo a decir que la hembra nos condiciona mucho más la producción que el macho, porque es como que yo hoy se los dije en una parte de la charla que el macho lo podemos manejar mucho más hoy, ¿no? La hembra nos condiciona cada año con su cría y así decía una portada en una cabaña que visité una vez en Estados Unidos. Los toros van y vienen, las vacas quedan, y me pareció muy buena. Y bueno, así termina la charla. Muchas gracias. Estamos. Guada. Ahí está. No podía activar el micrófono. Está bien. Bueno, algo muy importante antes de pasar a la parte de las preguntas, que acá estuve organizando un poquito más o menos por tema, es importante para todos los que están presentes que sepan que este curso acredita horas en el programa de buenas prácticas, para que lo tengan en cuenta, y ahí como muestra la placa, tienen que enviar un mensaje por WhatsApp con esos datos, ¿sí? Eso, como para que lo tengan en cuenta. Y fui organizando algunas de las preguntas más o menos en el orden de tu charla, y si siguen surgiendo algunas otras, pueden ir escribiéndonos también por el chat. Bueno, vamos a empezar.
¿Qué parece? Primero quiero decir que muy clara la charla, Mauricio, y la verdad es que un poco toda esta teoría bajada a campo, me parece que es lo que por ahí se necesita, el pantallazo que se necesita, porque podemos leer mucho e informarnos desde muchos medios, pero me parece que bajarlo a práctica es lo más importante, así que la verdad que estuvo muy, muy buena la charla, felicitaciones. Y vamos con las preguntas. Yo no te escucho, pero no sé si soy Está yo. silenciado Mauricio porque estaba haciendo retorno. Bien. Ahí está. Ahí está, Ahí está. ahora sí. No, bueno, déjame decirte algo de eso, te agradezco y eso es lo que trato a la hora de dar esta charla, digamos, de tratar de llevarlo al plano real, digamos, ¿viste? Lo más posible, porque es lo que te toca hacer día a día, como cuando arranqué dije, o sea, normalmente estoy en un corral y tenés que tomar todo este tipo de decisiones y son las que, y hay veces que no te, digamos, en la práctica te pasa muchas veces que hay veces que no te quedás conforme con la decisión que tenés que tomar, pero es lo que tenés en ese momento y y es la realidad de ese rodeo, de ese campo, de esa empresa, y bueno, es así, así es la cosa, ¿no? Sí, tal cual. No, y creo que las experiencias que las personas que estamos a campo, que pisamos el campo y que podemos compartir, creo que son lo que más enriquecen, especialmente a los futuros técnicos o técnicos actuales a cargo de los establecimientos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con las preguntas, ¿te parece? Sí, dale, Vamos dale. con la primera. Lo dividí, tenemos dos preguntas de lo que se refiere a lo que es elección objetiva. Cuando hablaste de los catálogos surgió acá una duda. La pregunta es, si se pueden encontrar toros jóvenes que de pronto presentan una baja confiabilidad o precisión, por una cuestión de edad, y en ese caso, si vos recomendás el uso de ese tipo de reproductores, teniendo en cuenta lo que vos hablabas del cambio posible. En eso hay algo importante a tener en cuenta. Creo que yo, en mi caso particular, los uso si conozco un poquito más lo que viene atrás. Ya, tanto padre como madre, si, digamos, los padres normalmente son más o menos conocidos, entonces es más fácil la parte paterna, y la parte materna, que yo en eso siempre hago mucho hincapié, y si habrán visto recién cuando hablaba mucho, y hablé mucho siempre la madre, por ahí cuando es así me arriesgo. También hay otra cosa, que en la práctica hay veces cuando te pasa que para salirte de alguna línea o para cambiar algo, tenés que usar sí o sí a veces algún animal nuevo. Por eso es muy importante lo que va a hacer la genómica en eso. La genómica nos va a dar una mano en eso, porque nos va a hacer arrancar con una confiabilidad un poquito más alta, pero sin dudas que, si volviendo, siempre esto, como dije hoy, es comparación entre dos, ¿no? Acá estamos hablando de si yo puedo tener entre dos animales y tengo los mismos caracteres que estoy buscando, características que busco en un animal con más confiabilidad, voy a usar el más confiable. En eso, siempre, si querés, yo siempre tengo una ambigüedad ahí. Por ejemplo, en nuestra empresa familiar nos gusta ser, que sos progresista, vamos, hacemos cosas nuevas, todo. Ahora, cuando hago las combinaciones soy bastante conservador, si se quiere. O sea, trato de ir a lo seguro, a lo que funcionen. Eso siempre lo destaco, porque me parece que hacer que esto funcione no solo, y más cuando haces genética, que estás con un nivel de costo por ahí más alto, de toda esta técnica y todo eso, no podemos darnos el lujo de hacer algo que no sabemos cómo va a ser. Tenemos que ser lo más certero posible. Siempre tenés una posibilidad de error, pero tiene que ser mínima el error, digamos, porque estamos apuntando tanto a algo que el error tiene que tratar de
que sea mínimo, ¿no? No sé si se respondió, pero sí, los toros nuevos hay que usarlo porque, digamos, también podés usar parte y parte, por ejemplo. O sea, Claro. entonces digo, bueno, pruebo, esto, siempre hay una prueba que tenés que hacer. Bueno, pruebo con este y veo cómo, veo la primera descendencia, cómo va, o sea, no hay veces que no hay que ser tan tajante en la decisión esa, ¿no? Le tenés que dar chance a los genotipos, a los genotipos nuevos, digamos, ¿entendés? Sí, tal cual. Muy bien, súper respondida. Entonces, vamos con la segunda, que tiene un poco que ver también con lo que vos estabas respondiendo recién, porque la pregunta dice, en los catálogos muchas veces figuran los datos del pedigrí como una información importante a tener en cuenta, a la hora también de seleccionar ese reproductor como posible candidato para nuestros rodeos. La genómica entonces nos vendría a decir que no habría que mirar tanto ese árbol genealógico que muchas veces figura. No, creo que es es una extra eso. La genómica te viene a decir que, por ejemplo, no sé, tenés a lo mejor dos hermanos enteros, dos animales que tienen el mismo pedrie, pero que uno te va a aportar algo más que otro en determinada cualidad que vos estás buscando, entonces es como que es un extra. Eh, para mí, digamos, no sé, esto lo estamos, fíjate que esto lo estamos viendo mientras que va sucediendo. No es que ya está escrito, ya está, digamos, tenemos. Entonces, yo creo que a mí la herramienta como que me seduce bastante, porque podés trabajar con más predicción, ¿no? Entonces, yo no diría, yo creo que el Pedrie sigue siendo el Pedrie. Ahora lo que te metiste es en el ADN ese Pedri. Está desde ese punto de vista y podés ver cuánto realmente tiene de cada abuelo, cada bisabuelo, como decíamos, que antes no, antes nos creíamos que era el 25 y Claro. el 2,5. Entonces, yo creo que es una situación superadora del Pedri, es cierto, pero vos cuando arrancás tenés esto o sea, para vos ver, porque ¿qué te pasa a veces? Vos decís, y mirá, yo sé que este determinado animal me aporta tal cosa y yo en ese rodeo no necesito todo, no quiero eso. Entonces ya de ahí, sea como sea la genómica y todo, capaz que ya lo descartás o lo tomás. Decís, ah, no, yo esta línea quiero. Bueno, vamos a ver cuál es el que mejor dato genómico tiene de los hijos de este determinado toro, por ejemplo. Entonces el Pedri Claro. siempre sirve, ¿no? Desde ese punto de vista. No, y también por ahí los catálogos tienen bastante información, desde la foto del reproductor, el pedigrí, bueno, los datos propios del fenotipo, del individuo y demás, pero creo que siempre hay que focalizarse, y como vos lo dejaste claro en esta charla, en los datos objetivos, ¿no? En los DEPS y en su precisión, y a partir de ahí poder tomar una decisión mucho más certera y más confiable. Tal cual. Vamos con la otra pregunta dice lo siguiente. Si, con el tema de correlaciones genéticas, dice, si yo necesito aumentar el valor de un carácter, yo tengo que mejorar un carácter en un sistema productivo, y se correlaciona con otro carácter que yo no necesito o no quiero modificar, ¿cómo actúas vos desde el punto de vista técnico en ese caso? Bueno, por ejemplo, lo típico que te puede pasar es quiero aumentar la producción. Yo le puse el ejemplo porque es el ejemplo más claro, lo puse ahí cuando hablé de correlaciones. Peso al nacer o peso de destete, y siempre te arrastran, o sea, o casi siempre te arrastra, perdón, peso final o peso de destete te arrastran peso al nacer. Entonces vos querés crecer en producción, quiero tener terreno más pesado, quiero tener más kilos por cada animal que tengo en mi campo, y me puede llegar a complicar el peso del nacimiento. Pero para eso está la genética, y hay animales que rompen ese paradigma, esa curva, digamos, los curvebender que se llaman, rompen eso. Entonces, de eso se trata nuestro trabajo, de tratar de buscar
el animal. Por ejemplo, hay otra correlación que también es bastante repetitiva. Digamos, el peso al nacimiento, el peso, perdón, el destete, el peso final, o sea, cuando aumenta, normalmente las aptitudes maternas no son buenas. Pero hay animales que tienen buenos datos de crecimiento y tienen buena aptitud materna. Ahí los encontrás. Entonces, ahí es donde tenés que apuntar. Digamos, che, yo tengo que buscar uno que crezca, pero que tenga buena aptitud y que tenga buena facilidad de parto, por decirte. Y ahí encontraste el animal perfecto. Y hay, o sea, no es que no hay. Lo que pasa es que la mayoría están del otro lado. Claro. Tenemos que ir a buscar esos quebradores de curva, digamos, que son los que quiebran esa curva típica y aparecen, digamos. Eso, bueno, en eso se basa, como repito, en eso se basa nuestro trabajo, digamos, a la hora de seleccionar. Y por otro lado, también en relación a otra de las herramientas del mejoramiento, hay una pregunta que dice, ¿cómo manejas vos como técnico el límite a la hora de utilizar la consanguinidad? O sea, cuando decimos basta en el uso de la consanguinidad, teniendo en cuenta los problemas que se conocen pueden traer aparejado esta técnica. Mirá, te lo voy a poner un ejemplo práctico. No sé, si vos sabés que tenés algún animal que tiene algún carácter no deseado, vamos a un no deseado fácil, que te da una mancha blanca en una raza que no está permitida la mancha blanca. Por decir algo, digamos, que sea rápido y sencillo. Ahí cero trato de que tenga. O sea, digamos, si yo veo en lo que voy a cruzar con ese, digamos, yo sé que, por ejemplo, no sé, mi vaca tiene algo blanco. Y lo que voy a poner arriba trato que no tenga nada. Y nada en el pedi que haya dado blanco en algún momento. Que yo sé, porque para eso son buenas saber las líneas. Ah, mira, esto daba tal cosa. Entonces, lo mismo que cuando hacemos a la hora de, si usar los datos, no sé, a corral, eso te pasa, es decir, esta vaca tiene, no sé, los datos tienen alto peso al nacer. Y le voy a tratar de tirar uno de bajo peso. Claro. Digamos, ¿me entendés? Sí, Y ahí no estoy, no es que estoy usando tanto la consanguinidad puntual, pero sí me pasa, por ejemplo, con el tema de blanco, eso es clave. O sea, no le pongas algo que potencialmente te lo puede dar, o si lo tiene un poquito, no le pongas algo que tenga algo blanco arriba. Y puse blanco, no te estoy poniendo un solo toro, o sea, que tenga el mismo toro o la misma vaca arriba y abajo, no, te estoy poniendo varios a lo mejor toros que te dan eso, ¿entendés? Y a lo mejor no es consanguinidad de un animal puntual del pedri, sino consanguinidad de un carácter, ¿me entiendes? lo llevé. Claro. Entonces, pero sí, la consanguinidad, hablando de qué es del pedrie, a mí no, yo lo dije hoy, a mí no me asusta, porque he visto casos en cabañas que he visitado de tipos que son muy emblemáticos como criadores, digamos, en Estados Unidos fundamentalmente, y he visto muchos casos de usar, por ejemplo, medios hermanos. Y muchas veces he visto medios hermanos pero medios hermanos con la parte interna. Como para decir, no, yo voy a multiplicar mucho esta vaca mía porque me interesa materialmente. Yo, por ejemplo, tengo unos cuantos casos de tener la misma abuela. La abuela paterna y la abuela materna son la misma vaca. Pero yo sé lo que estoy haciendo ahí porque, digamos, esa vaca, sé la seguridad que tengo usando esa madre. Entonces, como decía hoy, la consanguinidad te potencia genes. Y te hace que un rodeo consanguíneo siempre es mucho más predictivo, si querés. Pero, como decía, si por ahí metiste en esa potenciación de genes algo nocivo, malo, y también lo metiste, digamos, y también se te puede volver en contra. Que ahí es donde está el tema de la consanguinidad.
pero la consanguinidad creo que es una herramienta también. Por ejemplo, si vos querés digamos, por decir, un animal raciador, como le decimos, el toro raciador, el que te mete las crías muy del tipo, todo, vos analizás los peris, muchas veces viene de algún rodeo consanguíneo, tiene algo con sanguinidad atrás, digamos. O sea, muchas veces pasa eso. O sea, tiene más chance que un toro raciador, como le decimos al toro que te mete descendencia bien pareja, tenga algo de consanguinidad y que no que sea que venga bien desparramado, ¿no? Y también creo que los buenos resultados vienen de la mano de conocer y registrar en ese rodeo, entendiendo las posibilidades de segregación que uno puede manejar en ese rodeo, porque tienen los registros de manera prolija, digamos, ¿no? Es una forma también objetiva de conocer tu rodeo y las posibilidades que te puede traer usar esta herramienta de consanguinidad. Es fundamental. Yo lo dije hoy, digamos, la consanguinidad, vos podés saber de consanguinidad si sabés el pedigree del animal, si no, no hay forma, digamos, o sea, si no sabés, no hay forma. Entonces, sí, por ahí podés saber, como te decía, en un rodeo general, podés saber, bueno, las hijas entonces por lo menos le conocés la mitad, le conocés la Claro. mitad para arriba que el padre, que eso es lo que se hace normalmente en los rodeos comerciales a campo, digamos, un rodeo comercial, donde usar la inseminación, y porque usar inseminación, porque cuando yo hablaba hoy de la monta, normalmente no hay monta dirigida o monta, digamos, o grupos de vaca con un solo toro, normalmente no hay eso, normalmente son grupos grandes de vaca con varios toros, entonces vos perdés la individualización en eso, digamos, ¿no? Tal Eh, cual. Vos lo que decía recién de la parte registral, cuando en el negocio de la genética, ¿no? Puntual, cuando vos empezás a hacer genética, más allá de que en este caso sea genética, yo siempre diferencio un poquito entre lo que es un rodeo comercial para hacer animales que terminan en el mercado de El la carne gancho de... y, claro, terminar el gancho exactamente, y hacer genética, ¿no? Porque ahí es como que empezar, digamos, esa parte de registro es clave. Yo siempre digo que tiene tres patas importantes. La, la genética que vos uses, digamos, lo que hablamos de las líneas, esto, o sea, que hagas bien la combinación, que hagas un animal que sea de un tipo que el mercado lo está demandando, o sea, ¿me entendés? Eso es una. Otra es el manejo, en el manejo tenés todo lo nutricional, lo sanitario, digamos, o sea, si vos tenés un animal que esté en perfectas condiciones, que llegue al mercado en perfectas condiciones, ¿tá? Al mercado, digo, al mercado de reproductores, ¿no? Y Sí. la otra son los registros. Cuando vos perdés alguna de esas tres patas, el animal vale menos, ¿me entendés? O sea, vos tenés que tener esas tres cosas perfecta para decir, yo puedo apuntar con este animal a llegar a tal valor. Porque en esto, digamos, si se quiere, la genética es algo que también me gusta decirlo, y es dentro de la actividad agropecuaria, hablo de genética, no hablo solamente de la genética animal, la genética vegetal también, o la genética en otras especies. La genética es, dentro de nuestra actividad agropecuaria, es una actividad con valor agregado, que digamos, o sea, vos podés poner un valor agregado importante. Hoy todavía, digamos, en la agricultura, poner, no sé, la soja, el maíz, el trigo valen, como dice el mercado, y después sí tenés algún puntito porque si tiene más proteína y todo, pero es mínimo el cambio en el precio. Con la carne nos pasa lo mismo, todavía no tenemos, por más que ahora, por suerte, no tenemos un sistema de clasificación desde hace un año y medio todo distinto, donde se está empezando a tener un poquito más de cuenta de la calidad, pero también cuánto va a ser la diferencia. Y en genética vos tenés a veces diferencia no sé, que un animal puede valer el doble que otro o el triple que otro. Entonces, ese valor agregado es importante y se puede trabajar con ese valor agregado y para eso tenés que trabajar con, digamos, llegar con ese animal, con esas tres patas que te decía, a ofertarlo y que tenga un valor X. Tal cual, coincido. Vamos con otra pregunta.
Dice, Bien. en un rodeo general de vacas madres, cuando vas a la selección del macho para inseminar, ¿qué orden de DEPs optarías para el norte de Córdoba? Te diría para el norte de Córdoba o para distintos ambientes. Yo creo que para mí, facilidad de parto y crecimiento son importantísimos. O sea, nosotros tenemos que, la vaca tiene que parir sola y después que el ternero crezca lo más posible. Y una aptitud materna en el promedio de la raza, para que no se me vayan, para que me críe bien el ternero, pero que tampoco se me haga una vaca muy demandante. Y sí miraría en, digamos, eso es con respecto a lo puro genético, objetivo, digamos, ¿no? Y después sí miraría el biotipo del animal, que es un animal, o sea, moderado, buena capacidad de costilla. Me parece que, bueno, el norte de Córdoba típico, todo a base de forraje, donde una parte del año es forraje seco. Entonces, creo que es importante que sean animales de esos biotipos que yo decía de facilidad de engrasamiento, o sea, que sean blandos, que pasen bien el invierno, digamos, ¿no? Sí, también teniendo en cuenta que si bien para cada sistema por ahí es muy dependiente, porque cada sistema tiene sus objetivos y por ahí todos los establecimientos valoramos de manera diferente la calidad genética o la genética de un reproductor. Entonces, bueno, también es muy dependiente de eso. Y por último, dejé esta pregunta que me parecía como más adecuada para cerrar. En principio no hay ninguna otra pregunta más. Y es la siguiente. Según tu experiencia, ¿cómo ves el futuro de la genética en Argentina? Tanto en el uso de estas nuevas herramientas que surgen, como la genómica, por ejemplo, dirigido más a rodeos comerciales, y también a nuestro país como oferente de genética a nivel mundial. Bien. Con respecto a la primera parte, digamos, a la parte de los rodeos comerciales, creo que si se quiere en los últimos años crecimos mucho en el mejoramiento genético de los rodeos comerciales. Nos falta para mí un montón. Me parece que todavía tenemos una brecha un poco amplia entre, lo comparo por ejemplo, no sé, con Estados Unidos, que digamos, la información para mí que maneja el productor de genética y el productor comercial, ¿eh? Para mí en Estados Unidos esa brecha de información es mucho más corta, está más cerca que la que nosotros tenemos acá. O sea, que eso, hay mucho, lamentablemente, y es real, hay muchos establecimientos con rodeos comerciales que no hay balanza, por ejemplo. Entonces, ya empezás no midiendo. Claro. Y me dice, claro, esa brecha creo que tenemos que trabajar mucho. Sin dudas que se viene mejorando y creo que hoy lo dije en un momento, el tema de la inseminación a tiempo fijo y eso nos ayudó. O sea que digamos, si querés, cómo ha penetrado la genética en los rodeos comerciales en los últimos años y es mucho más capaz que en los últimos 20 es más que en los 100 anteriores, capaz diría, ¿no? Y todos, y creo que en eso ayudó mucho estas técnicas, como por ejemplo la inseminación, y ahora está pasando también con la transferencia de embriones, y fundamentalmente con el FIV, más diría en las razas sintéticas o
cebuinas en el trópico y en el subtrópico, como por ejemplo, no sé, Brasil con el oro, con Brahman, que son, si querés, Brasil son los desarrolladores de la técnica del FIB, o sea, son los número 1 en FIB. Y bueno, hay una cuestión de que por ahí las índicas o las sintéticas que tienen un componente índico responden más a esa técnica que a la convencional, que las británicas. Entonces las británicas como que todavía la técnica no ha crecido mucho, o está ahí, y sigue habiendo gente que hace convencional. Eso, yo conté cuando hablábamos que ya hay empresas que están haciendo, o sea, implantes masivos de embriones. Eso me parece que a mí se viene. O sea, esa es una forma con la que vamos a lograr que cambiar esa, digamos, la matriz, ¿no? Digamos, el rodeo, hablando del rodeo nacional. Digamos, yo creo que nosotros tenemos muchas vacas que mejorar, tenemos muchas vacas que mejoren ellas en tipo, que mejore su producción, porque estamos con unas tasas de destete baja a nivel nacional. O sea, como que tenemos mucha capacidad ociosa. Nosotros, Argentina puede crecer en producción de carne sin crecer en cantidad de madres. O sea, podemos subiendo el peso de faena y subiendo la tasa de procreo, crecemos un montón en producción de carne. ¿Me entendés? Todavía, eso es clave. Con respecto a lo otro, digamos, a la genética argentina, para mí está muy bien posicionada. Por ahí nos hace falta un poco más de la parte pública, si se quiere, ¿no? Del gobierno, digamos, de que estén más activos en la apertura de algunos protocolos con países que están queriendo llevar nuestra genética y no estamos pudiendo hacerlo, digamos. Como te pongo ejemplo, con demandas reales, México, Sudáfrica, con Sudáfrica porque estamos cerca. Por suerte a Sudamérica estamos entrando en todos lados, y hoy te diría, en razas británicas estamos muy bien. Argentina debe estar dentro de los países líderes, y no sé, ahí tenés, la competencia es muy fuerte, capaz tenés, bueno, Estados Unidos, Canadá, Australia, bueno, acá Uruguay, Argentina. O sea, hay varios países que tienen muy buena oferta genética en las británicas. Y en las sintéticas, las típicas Brangwell y Bradford, digamos, que en nuestro país tenemos una particularidad de estas razas con respecto a las mismas razas en el resto de Sudamérica, si querés, que nuestro Brangus y nuestro Bradford están hechos sobre vientres Angus y Hereford, distinto, por ejemplo, no sé, en Brasil, en Paraguay, en el resto de los países sudamericanos, que están hechos sobre vientres Nelor o Brahman. O sea, y hay una diferencia en eso, y creo que tenemos o sea, hoy nos da una ventaja eso, y creo que el Brangus y el Bradford argentinos están muy bien posicionados a nivel mundial, diría, ¿no? En Bradford creo que está muy bien, Paraguay está trabajando bien, Brasil también, Australia, que es famoso por su Bradford y que son los desarrolladores de la raza, hoy no tiene tanta cantidad, pero sí tienen, bueno, pero no tienen tanta cantidad como puede haber acá en Sudamérica, digamos. Después no hay mucho otro lugar donde haya desarrollo como en Argentina, Paraguay, Brasil, si se quiere, y creo que Argentina está muy bien. Para mí ahí estamos liderando. Y en Brangus pasa la misma cosa, con una importancia de Estados Unidos,
y también algo de México, si se quiere, pero bueno, Argentina me parece que está también ahí en el tope del podio, o por ahí a lo mejor se pueden conseguir muy buena genética en Estados Unidos, pero no tienen, para mí, la cantidad que hay acá, y también hay una cuestión de adaptación al medio, que ellos por ahí no ponen tanta importancia porque sus condiciones no son tan extremas como nuestro subtrópico, y sin ni hablar si te vas al trópico. Cuando te vas ya arriba del norte de Argentina, todos los países que están por arriba, digamos, sí o sí tenemos que poner atención en la adaptación, y por ahí los americanos no ponen tanta atención en eso. Y lo que estoy diciendo lo podemos ver reflejado en la oferta de nuestros centros genéticos que llevan a Sudamérica. O sea, Brasil es un gran consumidor de nuestra genética, Paraguay es un gran consumidor de nuestra genética, bueno, Colombia también, digo, por nombrar a los países que más cantidad de vientres tienen. Obviamente que eso consumen casi todo sintético, y también Brasil una cantidad importante de Angus, porque por todo lo que hacen con la cruza el F1 con Nelor, y que la mayoría de eso va a faena, y es donde están hoy ellos mejorando su calidad de carne, porque Brasil hoy es el productor más importante, pero cuando ves los precios de su exportación, el precio promedio, es como que les falta mejorar mucho calidad, pero lo están haciendo, van yendo hacia eso, digamos, ¿no? O sea, es así. Así que para cerrar, yo soy muy optimista en eso. Es más, si querés te pongo un ejemplo con nuestra propia empresa familiar, digamos, con la Sultana. Nosotros estamos hoy con un proyecto que se llama Núcleo Genético de la Sultana, y estamos con un núcleo en Uruguay, con 2 núcleos en Brasil, uno en el sur y otro en Mato Grosso, otro en Colombia, otro en Paraguay, y ahí estamos viendo la posibilidad de uno en Bolivia y uno en Ecuador. Entonces, o sea, apuntamos a eso, y creemos que estamos convencidos que la ganadería va a crecer a nivel mundial, digamos, o a dónde tiene más espacio para crecer, en el subtrópico y en el trópico. O sea, en el clima templado, sin duda que es muy importante. Hoy capaz que sea lo más importante que tenemos como producción de carne, o carnes de calidad, es en los climas templados. O sea, pero bueno, vos sabemos que en los climas templados también tenemos la lechería, tenemos la agricultura, que compiten, digamos, y por ahí con resultados más satisfactorios a la hora de medir los pesos que ingresan por unidad de superficie. Entonces, creo que el trópico y el subtrópico tenemos una oferta forrajera muy abundante, y creo que convertir ese pasto en carne, que eso lo pueden hacer nuestras vacas, es la ventaja comparativa que nos da, y nosotros, como la Sultana, estamos convencidos de eso, y por eso desarrollamos este programa para expandirnos en Sudamérica, básicamente, ¿no? Creo que la producción de carne tiene como un futuro prometedor, a futuro, digo, para nuestro país, y también considero que nosotros como país productor de carne, tenemos todas las herramientas para lograr sistemas más eficientes y poder mejorar estos índices que nos vienen persiguiendo desde ya hace bastantes años. Y una de las herramientas que nos permite mejorar y lograr ese avance que tanto esperamos como país productor y diferente de carne, creo que viene de la mano del mejoramiento, y de alguna manera todo esto que nos compartiste nos permite por ahí entender cómo utilizar de manera correcta, nos da ese pantallazo práctico de cómo utilizar el mejoramiento como una herramienta que nos permita eso, lograr el avance que estamos buscando en nuestros sistemas ganaderos. Así que creo que para cerrar ha sido una muy buena conferencia que nos ha dejado, creo, sin duda mucho aprendizaje, y para reflexionar también muchos puntos para tener en cuenta, y bueno, principalmente a estos futuros técnicos o técnicos que están a cargo de los sistemas ganaderos
actuales, ¿no? Bueno, me alegro que haya sido así y para lo que se necesiten siempre dispuesto. Más cuando está gente como ustedes, con la facultad de por medio, yo siempre me siento, diría, en deuda con la facu porque es la que me formó, la que me hizo crecer personalmente, digamos, en esa etapa de formación cuando hice la carrera y me gusta participar cuando está la facu de por medio, como así también hacemos el seguimiento que trato de llevar ahí con los chicos del campo y con Constanza y todo su grupo ahí en la cabaña de la facu, que es algo que lo hago muy a gusto y dispuesto siempre. Muchas gracias. Bueno, ya para hacer un cierre más formal de la charla, agradecerte, Mauricio y Guadalupe, realmente por la participación. Muchas gracias desde AgroGlobal y de la facultad. Y bueno, espero que les haya gustado a todos la charla. La vamos a subir a internet, va a estar grabada en nuestra página agroglobalcampus.com y en YouTube también. Así que si la quieren volver a ver, va a estar disponible ahí. De nuevo, muchas gracias a todos por participar. Mauricio, Guadalupe, muchas gracias a ustedes. Adiós.